Bienvenidos a la Copa Mundial, Copa Mundial de Nefrología, el Nefro World Cup. Estamos encantados de que estéis con nosotros. Es un placer para mí introduciros a Beatriz Fernández. Buenos días, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Y nosotros estamos aquí Bienvenida. representando a España. ¡Viva España! Entonces, tenemos un artículo muy bonito que nos habla de la albuminuria, del descenso de albuminuria mediante tratamiento con dapaglifosina, un ISGLT2 y eplerenona, un antagonista aminoglucocorticoide, solos o en combinación en la enfermedad renal crónica. Un artículo realizado por nuestros compañeros de Valencia, el Hospital Clínico de Valencia, el doctor Gorriz y la doctora Puchades. Y estamos completamente encantadas de poder representar a nuestros compañeros. ¿Qué os vamos a contar? Todo el mundo hemos pensado que el COVID-19 es una pandemia. Eso es mentira. La gran pandemia que se nos cae encima, señores y señoras nefrólogos, es la enfermedad renal crónica. Actualmente se sabe que más de 850 millones de personas en el mundo tienen enfermedad renal crónica. Pacientes infratratados, infradiagnosticados y que no se conoce a veces dicha enfermedad renal crónica. ¿Cuál es mi peor pesadilla? Pues no tiene nada que ver con las de Freddy Krueger. Mi peor pesadilla es ser un paciente en programa de diálisis. Mi peor pesadilla es tener que ir 3 veces por semana y que me conecten a una máquina de diálisis, que la he tenido. No les estoy a ustedes vendiendo ninguna película. Entonces, nuestra peor pesadilla, nuestro objetivo como nefrólogos, ¿cuál debe ser nuestro objetivo? Lo tenemos claro, frenar la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Y cómo podemos frenar esa progresión y cómo definimos esa enfermedad renal crónica? Pues aquí mi compañera Beatriz en el CKJ publicó un artículo muy bonito donde nos revisaba cómo definimos enfermedad renal crónica. Y la definimos cuando un paciente tiene un filtrado glomerular menor de 60 mililitros minutos y tiene una albuminuria, que la consideramos como la primera orina de la mañana, albúmina partido por creatinina, por el cociente albúmina partido por creatinina, mayor o igual a 30 miligramos gramos. Y esto es importante porque normalmente la albuminuria la pedimos los nefrólogos porque es un vicio que tenemos, pero no la piden otros compañeros nuestros. Yo creo que el neurólogo que tiene pacientes con insuficiencia renal, que el médico de atención primaria y que todo el mundo en cierto determinados grupos de pacientes deberíamos de poder pedir la albuminuria para estratificarlos. Y además es barato, nos cuesta 3 euros, no es algo que nos cueste caro. Y aparte de pedirla para estratificarlos, lo que es muy importante es que en la historia clínica también lo documentemos, porque ¿cuántos pacientes sabemos nosotros que tienen igual un filtrado 55 y no tenemos documentado que tienen enfermedad renal crónica? Más de los que deberían, porque antiguamente igual uno no los documentaba porque pensaba, tengo ese pobre paciente con enfermedad renal crónica, no tengo casi un tratamiento que poderle ofrecer, pero ahora sí que lo tengo. Y si lo documento, lo estratifico, pues seré capaz de poder tratar a ese paciente. El nefrólogo ha sido un pobre desgraciado. Desde el año 2001, tratamientos que frenaran la progresión de la enfermedad renal crónica, solo teníamos los IECAS o los ARA2. Han pasado 20 años hasta la actualidad, que ahora vivimos una época de oro. Vivimos una época de oro, pero no solo los nefrólogos españoles, los de todo el mundo. Es una época de oro. ¿Y por qué? Porque en el 2016 ya se demuestra que los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa son capaces también de frenar la progresión de la proteinuria y de la enfermedad renal crónica, y de una forma muy bonita. Y los agonistas GLP-1 han demostrado claramente disminuir la progresión de la proteinuria y albuminuria. Ya veremos, porque ahora hay estudios diseñados, por fin nos diseñan estudios para nuestros pacientes, porque nuestros pacientes eran los que siempre excluían, criterios de inclusión y exclusión, exclusión los nefrópatas, y entonces no sabíamos qué darles a nuestros pobres pacientes. En el 2019, ¿qué acontece? Pues que los antagonistas de la endotelina y los inhibidores de PP4 demuestran también disminuir la proteinuria. Los antagonistas de la endotelina
demuestran disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica. Pero estos son un poquito más finos, tienes que escoger al paciente, el paciente que no haya tenido insuficiencia cardíaca, el paciente con un ProBNP normal, bueno, son un poco más finos, ya veremos dónde los tenemos en un futuro. Y posteriormente, hace un par de años, aparece la finerenona, que también nos disminuye la progresión de la proteinuria y de la enfermedad renal crónica. Somos felices finalmente, no tenemos solo a los cardiólogos con unas herramientas terapéuticas, sino que ahora nosotros tenemos nuevas herramientas terapéuticas y seremos culpables si no las usamos y si no hacemos ensayos clínicos para nuestros pacientes y tener más. En esto tenemos que ser un poco egoístas y mirar la espalda del cardiólogo y querer actuar como ellos o incluso mejor, porque los nefrólogos todos sabemos que somos muy listos. Dejo el paso a la doctora Fernando. Pues como los nefrólogos somos tan listos, y eso sí que es así, hemos hecho muchos subanálisis, muchos análisis secundarios, atendiendo a la función renal y atendiendo a la albuminuria, que es lo que más nos importa, porque lo que no se encuentra, no se ve, no se mide, no se sabe. ¿Qué ha pasado? Pues que ahora tenemos otros armamentos, tenemos otros tratamientos que han puesto encima de la mesa todo lo que a veces no medíamos o no sabíamos. Este subanálisis del Fidelio lo que nos dice es que cuando nosotros utilizamos inhibidores del SGLT2 en combinación con finerenona, vamos a encontrar mayor reducción de la albuminuria y también vamos a encontrar menos eventos de hiperpotasemia. Pero claro, nosotros estamos aquí hoy. ¿Y qué pasa hoy? ¿Dónde está la finerenona? Pues la finerenona todavía no la tenemos comercializada. ¿La vamos a tener pronto? Sí, pero ahora, ¿qué tenemos? Bueno, pues básicamente ahora todavía tenemos fármacos que utilizamos habitualmente, como pueden ser la dapagliflozina, como puede ser la eplerenona. ¿Qué pasa si utilizamos dapagliflozina por un lado? Pues ya sabemos que tiene efectos beneficiosos y la eplerenona, pues ya las combinamos, ya las conocemos. Y si lo combináramos, ¿qué pasaría? Bueno, pues esto es lo que han hecho nuestros queridos compañeros españoles. Han combinado, hicieron unos criterios de inclusión que eran muy típicos y muy parecidos a los que utilizamos en nuestras consultas habituales, albuminuria entre 100 y 3 gramos, entre 100 miligramos y 3 gramos, filtrado entre 30 mililitros y 90 mililitros, es decir, no estás en diálisis, pero tampoco tienes un filtrado muy bueno. El potasio por debajo de 5, que es una cosa razonable, y niveles estables de IECA o ARA2. Excluyeron enfermedades potencialmente malignas, excluyeron pacientes que estaban bajo grandes tratamientos de inmunoterapia, tratamientos inmunosupresores o enfermedades inmunológicas como puede ser el lupus o la vasculitis, que tienen tratamientos inmunosupresores, o las mujeres embarazadas. Hasta ahí, algo muy normal. ¿Y qué encontraron? Bueno, pues es un estudio relativamente pequeño con 46 pacientes, pero es que el 30% no eran diabéticos. Recordar, dapagliflozina y eplerenona o su combinación. ¿Y qué fue lo que encontraron? Oiga, pues fíjate, es tan interesante lo que encontraron que os lo he desvelado antes de tiempo. Bien, lo que ellos encontraron fue que estos resultados eran muy superiores en los pacientes que tenían dapagliflozina con eplerenona. Fijaros, el filtrado, la disminución de la albuminuria con dapagliflozina, muy buena. Con eplerenona, un poco mejor, pero es que con la combinación, un 53% de reducción. ¿Y el potasio qué? Pues el potasio con dapagliflozina ya sabemos todos que no le pasa nada, pero con la eplerenona también sabemos que sube. ¿Qué pasa cuando lo combinábamos? Pues cuando lo combinábamos mejoraba bastante la tolerancia a la hiperpotasemia que produce la eplerenona y mejorábamos también la capacidad de disminuir la albuminuria. Por lo tanto, esta es una combinación ganadora. ¿Por qué? Porque vamos a bajar la albuminuria, esto tiene muchos potenciales efectos renoprotectores y cardioprotectores y además vamos a disminuir el porcentaje de hiperpotasemia porque si lo combinamos tendremos los efectos beneficiosos con menos efectos deleterios. Por lo tanto, estamos ante una combinación ganadora y nosotros somos un equipo ganador, porque lo mismo que ganamos la Copa del Mundo de fútbol, vamos a ganar la Copa del Mundo de nefro. Así que votad al equipo español, adelante España y adelante todo lo que se hable en español. Ahí se queda. Perfecto. Adiós. Adiós.